forma como cada cual asimila lo que la palabra del Señor dice, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo, que es el que revela la palabra, está mostrando que los últimos tiempos son estos que estamos viviendo. No se necesita ser demasiado teólogo ni demasiado estudioso para darnos cuenta de que el mundo en el que vivimos corresponde a la palabra profética. Solo Dios, que conoce lo que ocurre en el futuro, lo que ocurrirá en el futuro, puede revelar, como lo hace efectivamente a través de la palabra de Timoteo, cómo serían los hombres de la última generación. Es un término genérico que define a hombres y a mujeres, ¿no? Para que las mujeres no vayan a pensar que es propio solamente de los varones, no. Es un término que define un estilo de vida, un carácter, una conducta muy propia de la última generación. Generaciones malas ha habido a lo largo de la historia. Estamos revisando un poco que, por ejemplo, la generación que salió de Egipto, como señalábamos en esta mañana, era una generación mala. Y era una generación mala no solamente por sus actos, costumbres, su mente, su forma de pensar, su forma de ver la vida, su forma de ver a Dios, era muy particular. Una generación inclinada al mal. Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hablan de una generación maligna y perversa. La generación de Jesús es una generación muy particular, una generación, él mismo lo señaló, estaba leyendo también allí, que Jesús habló muchas veces de que esa generación era una generación maligna y perversa, esa generación que teniendo a Jesús en medio, no lo reconocieron, dejaron pasar la oportunidad y atrajeron sobre sí juicios de Dios terribles. Fue la generación que tuvo un juicio muy tremendo en el año 70, por sobre todo, en donde más de 1 millón de personas fueron aniquilados. Esta generación que salió del desierto de Egipto, y pasó por el desierto también, que se caracterizó por tener unas características muy particulares, muy rebelde, querellosa, quejosa, malagradecida, que veían la gloria de Dios permanentemente, veían la mano de Dios obrando, trayendo bendición, y no quisieron. Generación maligna y perversa. Esta última generación tiene las mismas características de la generación de Noé. La generación de Noé es una generación que venía en decadencia. Noé, Matusalén, Enoc. Y fíjense, en una de esas generaciones vino el diluvio. En la generación de Lot, muy particular también vino juicio de Dios. Las malas generaciones son las generaciones que se han olvidado de Dios. Tienen esa particularidad. No tienen en cuenta a Dios, aborrecen a Dios, aman el pecado, ¿sí? Se desborda la maldad llega a su máxima expresión. Hay una expresión en la Biblia que es muy particular, dice que esas generaciones malas, la maldad llega al colmo y Dios levanta juicio sobre ella. Esta generación de Timoteo
que el Espíritu Santo revela es una generación maligna y perversa. Simplemente a manera de repaso y para volvernos a ubicar, vamos a leer nuevamente 2 Timoteo capítulo 3 para que nos vayamos dando cuenta y para que revisemos algo. Si formamos parte de la última generación, nosotros tenemos que revisar si somos, como Timoteo dice, o somos la diferencia. Si hacemos la diferencia. Uno puede vivir en una generación maligna y perversa. Noé lo vivió, Enoc lo vivió, Lot lo vivió. Pero no estaba involucrado con el espíritu maligno de esa generación. Podemos formar parte de la generación última, pero no formar parte de una generación que se caracterice por aborrecer a Dios, su palabra. Podemos vivir en medio de ella, vivir la vida, desarrollar la vida, pero no formar parte de sus hábitos, de sus costumbres, de sus vicios, de sus malignidades. Y el Señor nos ha llamado a hacer la diferencia. No importa que nos haya tocado esta generación dura, difícil, complicada, pero nosotros, el hecho de que estemos en medio de ella, es porque o para hacer sal, o para hacer luz, para marcar la diferencia de que se puede vivir agradando a Dios en medio de esa generación maligna y perversa. Siempre ha habido hombres así. Noé lo fue, Lot lo fue, Enoc lo fue, Matusalén lo fue, David lo fue. Es decir, el pecado de esta gente no justifica que yo peque. Tenemos que vivir bajo los estándares de Dios para poder marcar la diferencia. Si nosotros vivimos como vive el mundo, no vamos a marcar diferencia. Nuestros hijos no van a tener un buen ejemplo. Y les estamos echando maldiciones a ellos. Y usted no sabe cuántas maldiciones. El Señor protesta en uno de los profetas, le dice: vas a saber cuán amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Porque aman el mundo, porque aman el pecado. A esos el Señor les dice: vas a saber lo amargo que es. Profeta Jeremías. Sí, creo que es Jeremías. Estaría confirmarlo, pero siempre el Señor a su pueblo le ha dicho: yo te he puesto para mostrar mi gloria. No importa qué pase contigo, pero hay que seguir, hay que marcar el rumbo, hay que pensar en el futuro inmediato y hacer que Dios, la luz de Dios, la luz del Evangelio brille, como dice la palabra, en medio de las tinieblas. Entre más perversa es la generación, más brillan los cristianos. ¿Cierto? Amén. Entre más oscuras sean las tinieblas, cualquier lucecita hace la diferencia. Yo insisto en eso. Si el Señor, que es un privilegio, nos ha permitido vivir en esta generación, yo digo, por algo será. Y por algo bueno. Máxime cuando, como digo siempre, somos la generación o seremos la generación que podamos ver probablemente al Señor Jesús volver en las nubes del cielo. Es un privilegio. No la tuvieron otros. Es un privilegio. Eso es tremendo, eso.
se imagina, es decir, no solamente por el hecho de ser la última, sino por poderlo ver, vivos. Por eso el Señor usó, en cuanto al tiempo, Él usó siempre el hoy. Por ejemplo, Él dijo, no pasará esta generación. Y miren cuántos siglos han pasado. Y la palabra sigue diciendo hoy y sigue diciendo esta. Ese tiempo es importante para la iglesia, para que la iglesia no se desanime, para que la iglesia no pierda la esperanza. Ese hoy y ese mañana y ese ahora a la iglesia le hace mantener despierta, no dormida. Mire toda la cantidad de parábolas y de ejemplos que el Señor usó para indicar esa premura, en donde el Señor está diciendo, no te preocupes, la cosa se parece fea, aparentemente está fea, pero yo en medio te guardaré, yo te cuidaré, yo te sostendré, no te tocará el enemigo, no morirás. Son promesas que el Señor reiteradamente nos está diciendo a lo largo. No pierda de vista ese hoy. Amén, así es. Hoy puede venir el Señor por la tarde. Es un hoy permanente. Es un hoy, sí, es un presente continuo. Así se conjuga ese verbo. Un presente continuo. Y el Señor está preocupado en darnos esa esperanza, en darnos esa palabra. Pero la generación que nos tocó vivir es una generación, no es un accidente de la historia, de la genética, no. Es una generación especial y particular, pero puede ser la última. Y dice el Señor, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Algunos se asustan con eso, por los tiempos peligrosos. Me van a matar, me van a atracar, me van a... Pero el Señor no está buscando que vivamos temerosos, sino, puede ser mañana que venga el Señor, puede ser hoy, más bien con esa expectativa, porque habrá hombres, la característica principal, la madre de todas, amadores de sí mismos. Esa es una particularidad, es la mamá de todo lo que viene ahora. Amadores de sí mismos. Ya vimos algo sobre eso. Esta otra, ávaros, dicen algunos, como yo. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, casi que sin amor, ¿no? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí estamos. Es muy difícil encontrar a alguien que sea amador de sí mismo que no tenga esta virtud. No lo encontrarás nunca. Como por ejemplo una persona que esté llena del Espíritu Santo y que tenga el amor como característica principal. Es muy complicado que no haya un amador de sí mismo que no sea amador de los deleites. Así que estas dos virtudes que hemos considerado aquí bastante llaman la atención porque tienen una injerencia en lo que se llama la vida, la consagración, la santidad en medio de la iglesia. Si son aborrecedores de Dios, se amarán mucho a sí mismo y amarán mucho los placeres. El problema es que la iglesia no se da cuenta de eso. Piensa siempre que son otros. Pero puede ser que el estilo de vida de miembros de la iglesia sea este: amadores de sí mismos, más que de Dios.
y amadores de los deleites y aborrecedores de lo bueno. Eso puede ocurrir dentro de la iglesia. Por eso es que el Espíritu señala este tipo de virtudes para que nos demos cuenta cómo llevamos la vida, cómo nos divertimos, cómo amamos a Dios. Eso es lo que hay que revisar. ¿Realmente amamos a Dios? Porque la palabra no dice que son aborrecedores de Dios, sino que dice aman a los deleites más que a Dios. O sea que Dios, lo sutil aquí es que esta generación, este tipo de personas con este carácter, con estas virtudes, son personas, no es que hayan de plano rechazado a Dios. No. Sí tienen en cuenta a Dios. No son ateos, sino que aman a los deleites más que a Dios. Por eso es que usa otra, que tendrán apariencia de piedad. Por eso es fácil encontrarlos dentro de la iglesia. Porque de alguna manera, estos hombres astutos no rechazan a Dios porque ven a Dios como fuente de bendición. Ven a Dios como un Dios no al que hay que adorar, sino un Dios que está al servicio de ellos. Por eso son peligrosos. Por eso usted los va a ver bien perfumaditos y bien vestiditos dentro de las iglesias. Porque son astutos. Dios bendice. Y como yo tengo que proveer es para mí mismo, para mi propio beneficio y para mis propios placeres, entonces yo no puedo rechazar a la moneda, ¿cómo es que se llama? A la lamparita de Aladino. No puedo rechazarlo. Aunque pues ahí dentro de esta misma categoría están los apóstatas y están los que niegan a Dios tajantemente, ¿no? Están los rebeldes. Infatuados amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán con su estilo de vida la eficacia de ello. A estos, que digo siempre, la solución de Dios, ¿cómo debemos vivir nosotros en una generación maligna y perversa? Evitando a estos, evítalos. No te enfrentes a ellos, no pelees con ellos, no argumentes con ellos si se quiere. Y acuérdense que la gran comisión, que este es el contexto de todo esto, porque uno dirá, bueno, entonces, ¿cómo cumplimos la gran comisión en medio de una generación maligna y perversa? Bueno, Pablo también le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios que insten a tiempo, redarguye, reprende, y te encarezco que prediquen la palabra. Hay que predicar, punto. No importa si creen o no creen. Hay que usar discernimiento y todo lo que usted quiera, pero la misión está impuesta. Esta generación no puede impedir que el evangelio sea predicado nunca. Que la verdad sea, se van a oponer con más tenacidad a la palabra de Dios, pero es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces, estos hombres amadores de los deleites más que de Dios, su mayor característica es usar a Dios para su propio beneficio, para su propio placer. Yo les decía el domingo pasado o la antepasada, el hombre fue diseñado para encontrar su mayor deleite en Dios. ¿Amén? Ese es el mayor deleite para el hombre, debe ser el Dios. Después de allí disfruto lo demás. Disfruto el trabajo, disfruto la familia, disfruto la mujer, disfruto el marido, si en el caso, disfruto la bendición del dinero, disfruto los bienes, disfruto la naturaleza, disfruto todo. Pero él tiene que ser el número uno en el disfrute de Dios también. El amar a Dios sobre todas las cosas tiene que ver con ese disfrute.
Usted tiene que deleitarse en Dios. Yo tengo que deleitarme en Dios en primer lugar. Él debe ser la fuente de mi delicia y de mi placer. Disfruta el sexo, como Dios lo ha diseñado. El estudio, todo lo puedo disfrutar. Dios hizo todo bueno. Ahí lo leíamos hoy. Acuérdense que delicia es huerto. Huerto, Edén, significa delicia. Que no solamente disfruto las cosas, sino que sobre todo mi mayor disfrute es Dios. Y eso es lo que Dios nos está haciendo revisar en este tiempo. Pero amar a los placeres más que a Dios es idolatría. Porque mi corazón tiene que satisfacer el corazón de Dios. Yo no debo preocuparme tanto de lo que los demás digan de mí. Me interesa la opinión de Dios. Me debe preocupar la opinión de Dios. Pero si yo estoy para satisfacerme a mí mismo y para satisfacer el espíritu del mundo, ¿qué estoy haciendo? Pues me estoy condenando en realidad porque estoy haciendo o practicando traición a Dios. Hay un hombre que se llama Salomón, que por decirlo de alguna manera, se parece mucho a los hombres de esta generación, que se preocupó por el placer, que tuvo todo lo que quiso tener: plata, oro, mujeres, bienes. Porque no solamente era rico porque tenía cosas, sino porque dice, amontoné para mí plata y oro. En ese orden, cuando la plata valía más que el oro. Y este prototipo de hombre que es, si se quiere, amador de sí mismo. Cuando tú lees Eclesiastés y encuentras en el primer capítulo, él dice esto, él dice: yo me apropié de todo eso, pero hizo una diferencia. Guardé la cordura. Era un loco con cordura, digo yo. Para al final llegar a la conclusión de que todo eso era vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y los amadores de los deleites más que de Dios en este tiempo, si algo no tienen, es cordura. Salomón hizo la diferencia por la cordura. Y yo no estoy justificando a Salomón en cuanto a sus excesos, sobre todo con las mujeres. No estoy justificando nada. Pero es para dar a entender que así como Salomón tuvo todo lo que quiso, tratando de darle satisfacción a los deseos de su corazón, pero guardando la cordura y dándose cuenta que a la larga todo es vanidad. Entonces uno dice, así como dice, ¿para qué me amaron yo aquí? ¿Para qué? Para amargarme el espíritu y así rápidamente, con esa mentira que usan los amadores de sí mismo y los amadores de los deleites más que de Dios, yo tengo derecho. Tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a unas vacaciones, a un tour, a trabajar, a quitarme el estrés, a divertirme. Yo decía el domingo, los amadores de sí mismos reclaman derechos, pero los cristianos verdaderos tienen deberes. Yo tengo sus deberes. Y mientras cumplo mis deberes, me doy mis satisfacciones de la vida, las que sean necesarias: comer,
pasear, etcétera, etcétera, etcétera. Es un asunto de priorizar. ¿A quién voy a agradar? ¿Si a Dios o a mí mismo? Es casi como cuando a uno le predican el Evangelio y tiene que decidir entre convertirse o no convertirse. Alguna vez conversando con alguien, hablándole del Señor y me dijo, o sea que yo tengo que dejar de tomar y tengo que dejar de mujerear y tengo que dejar esto, y tengo que dejar esto para convertirme a tu religión. Y no me estaba preguntando, me estaba retando. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo no te he dicho nada de eso. Pero sí veo que el Espíritu Santo sí te está revelando qué es lo que tienes que dejar. Eso sí veo. Yo no te lo estoy reclamando, yo no te lo estoy diciendo, pero el Espíritu Santo te está señalando a ti qué es lo que tienes que dejar. Si quieres ser verdaderamente un cristiano. Pero no puedes pretender decir que eres cristiano y sigues haciendo esas cosas que son obras de la carne, que son obras de las tinieblas. Y mire que el domingo pasado revisamos que todas estas malas virtudes que aparecen aquí de los hombres de los últimos tiempos es lo que Pablo llama los frutos de la carne. De Gálatas 5:18. Frutos de la carne es lo que hay ahí en todos estos hombres de los últimos tiempos. Avaricia, malos deseos, y a mí me llama la atención también esta parte, una forma de prostitución, ¿no? Porque este tipo de personas con estas cualidades, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Una forma de prostitución. Todavía los medios de comunicación no dejan de pasar una información del gringo este que mató a Valentín. Y esos son los modelos de mujeres que se ven hoy en día, incluso dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Y cuando se descubre el estilo de vida que llevaba esa mujer y que llevaba ese tipo, se da cuenta que cuadra muy bien en este tipo de hombres. Pero esos son los modelos que tiene el mundo. Una mujer que tiene 2 novios, una mujer que andaba casi desnuda, una mujer sin principios, sin valores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es un modelo de mujer? Sencillamente porque parece bonita, que porque mueve bien las caderas ahí tocando los DJ. Esos son los modelos. Y esos modelos existen dentro de la iglesia. Mujeres que incitan, que son sensuales, que son provocadoras, mujeres que son que no saben lo que es pudor, ni recato, ni respeto. No saben. Porque no se los enseñó papá ni mamá. Cuando dice la escritura, Pablo hablando de las mujeres, dice que las mujeres viudas deben enseñar a sus hijos a amar a sus maridos. ¿Y dónde están esa clase de madre y esa clase de padre que enseñan a sus maridos y a respetar a sus maridos en el caso de las mujeres? Y el marido ama a su mujer. Entonces, esta forma de sodomía, esta forma de prostitución que caracteriza a los hombres de los últimos tiempos, es una generación que Pablo dice hay que evitarla. Pero eso no se puede evitar si nuestro corazón no está libre de esas cosas. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque todos somos susceptibles de caer en esa cultura sodomizada, en esa cultura erotizada, en esa cultura prostituida en la que estamos viviendo. Todo lo que usted ve en los medios, o casi todo, algo de inmoralidad tiene, algo de sensual tiene.
algo de provocativo tiene, películas, videos, hasta la de los infantiles, de los niños, supuestamente de los niños. Todos tienen magia, todos tienen brujería, todos tienen hechicería, todos tienen sexo ilícito, todos tienen todas estas cosas. Muerte, injusticia. De manera que tenemos que tener mucho cuidado. Salomón decía, ya lo voy a encontrar por aquí. Mire la forma de pensar de Salomón. Dijo, dije yo en mi corazón, eso está en Eclesiastés 2:1. Yo tengo los versículos, parece que hoy me dejaron sin tiempo, pero no importa. Ven ahora y probaré con alegría y gozarás de bienes. Acuérdense, amadores de sí mismo y amadores de los deleites más que de Dios. Hablábamos el domingo pasado de un modo, que los amadores de los deleites viven en un modo, vacaciones. Ya tienen la agenda programada, yo les decía el domingo pasado. Navidad, Semana Santa, vacaciones de julio, receso de vacaciones de los niños en septiembre, y ya tienen infancia. Ese es el eje donde tienen colgada toda su agenda. Si Dios cabe ahí, lo ponen. Esa es la agenda de vacaciones. Es la agenda placeres, es la agenda yo tengo derecho, esa es la agenda. Y esa es la agenda a la que Dios se les atravesó, porque es la agenda que corresponde con los cultos, corresponde con las reuniones, corresponde con el discipulado, corresponde con leer la palabra, con estudiar cualquier cosa. Entonces, para ellos, Dios, eso no es un deleite para ellos. Es un sufrimiento porque Dios se les atravesó en la agenda y resulta que o la cumple. Amadores de los deleites más que de Dios. Y Salomón colocó esa agenda, la llenó de cosas para saber qué lugar ocupaba Dios en su vida. Y él dice, dirija mi corazón, ven ahora y probaré que alegría y gozarás de bienes. Verso 2. Y al placer, él va llamando cada cosa al placer. Preguntó él, ¿de qué me sirve? ¿De qué sirve esto? En el 2. En el verso 4, agasajé mi carne con vino. Porque la gente cree que disfrutar la vida es sexo, trago, dinero, y él va tomando cada cosita, placer, alegría, vino, ¿qué más digo aquí? Engrandecí mis obras, cosas materiales, edifiqué casas, planté para mí viñas, posesiones materiales. En el 5, me hice huertos y jardines, planté árboles de todo fruto para cosechar, para vender en el mercado. Verso 6, me hice estanques de agua para regar el bosque. Verso 7, compré siervos, siervas, tuve posesión de vacas y de ovejas. Porque aquí hay algo que se llama el engaño de las riquezas. Así lo dijo Jesús. Me amontoné también plata y oro. O sea, el banco estaba lleno. La cuenta estaba popocha. Me hice de cantores, hasta artistas. Conciertos. Verso 9, fama. Me engrandecí, muy engrandecido. Engrandecí mi nombre. Fama. Riqueza en mujeres. No estoy justificando nada. Dice en el 10, no negué nada a mis ojos, ni aparté mi corazón a placer alguno, porque mi corazón se gozó de todo mi trabajo. Hablábamos del deleite del trabajo esta mañana también. Es una bendición, ¿no es cierto? Si tú miras el trabajo como una bendición, te vas a gozar en él, no te vas a aburrir.
Verso 11. Dice, miré luego todo lo que había hecho, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entonces, los amadores de los deleites quieren tener todo esto. Esa es la agenda. Esto. Porque tú para trabajar y tener todo eso tienes que dedicarle mucho tiempo, ¿no? 17. Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborrecí mi trabajo. 18. Porque no sabía qué iba. Esto sí es triste, miren. Aborreció su trabajo porque no sabía quién iba a heredar toda la fortuna que había conseguido. Y sin saber, lo afligió más, sin saber, porque pues tenía que suponer que iban a ser sus hijos, ¿no? Pero él no afligió más el hecho de que no sabía si ese hijo que iba a heredar iba a administrar bien todo por lo que se afanó debajo del sol, así dice. Eso lo afligió más. Porque pasa mucho, esta generación que tiene que trabajar mucho para tener dinero para satisfacer sus egos, es una generación que crea riquezas, que genera trabajo, pero la sufre. Yo en mi familia vi mucho esto. Trabajan como burros, como bestias. Heredaron fortunas, personas que no eran de la familia, en el caso de mi abuelo paterno. Tuvo 2 hijos, mi papá y un tío, que viven ambos, y criaron una hija adoptiva. Y quien heredó todo fue la hija adoptiva. Ni mi papá ni mi abuelo. Heredaron por ahí más tierra en las uñas que lo que ellos heredaron. Injusticias de la vida. Y yo paso todavía por esas tierras y me da una tristeza saber que esas tierras pudieron haber sido medio antarillas, porque pudieron haber sido mías. Un montón de tierra, de viñas, de ganado. No hubiera estado aquí. ¿Ah? El Señor te destinó aquí. No me estoy refiriendo a este espíritu, a esta generación que vive solamente para sostener lo que han conseguido. Que se desviven es por eso, no duermen incluso. Como dice el mismo proverbista, que Salomón dijo que al rico no lo deja dormir la abundancia. Porque no le han encontrado el sentido a la vida, porque no han encontrado que la mayor delicia y la mayor satisfacción, y eso es adoración, es Dios. Cuando ven a Dios como un impedimento para esto, entonces aquí tipifican este tipo de personas que son amadores de los deleites más que de Dios. Como si, oiga, han descubierto que Dios es una fuente de bendición, pero es un estorbo cuando tienen que darle a Dios o devolverle a Dios lo que les corresponde. ¿Me entienden? Por eso es que la ofrenda de Caín no fue aceptada. No porque fuera mala, a lo mejor eran las mejores patillas y los mejores melones y las mejores peras y las mejores manzanas, a lo mejor eran los mejores, pero su corazón, la vida de Caín no iba detrás de los bienes que le estaba ofreciendo a Dios. No había ofrenda realmente, porque a Dios no le interesan las cosas. A Él le interesa nuestro corazón. Amén. Esa es la mejor ofrenda. Como la viuda pobre. Yo no estoy hablando de dinero. Me estoy refiriendo a que a veces nosotros a Dios, en una falsa creencia de cristianos, le damos a Dios lo que sobra y no
las primicias, no lo mejor. No le doy de mi vida lo mejor, ni tiempo, ni vida, nada. Por eso Dios estorba las agendas de los amadores de sí mismo y los amadores de los deleites más que de Dios. Es importante esto, porque esto es muy sutil. Si la gente se diera cuenta, lo haría, amaría a Dios, porque es una fuente de bendición y más que todo porque Él es Dios, nuestro creador y nuestro Señor. Eso es lo que diferencia un cristiano. No alguien que dice o que aparenta, no, sino alguien que realmente ama a Dios, tenga o no tenga, pueda o no pueda. Porque ¿de qué sirve una persona llena de talentos y no los usa para el servicio a Dios? ¿De qué sirve? Y de esos hay así dentro de la iglesia también. Gente con talento, pero solo está para satisfacer su soberbia, su orgullo. Siempre piensa en términos yo creo, yo pienso, a mí me parece, a mí me gusta o no me gusta. Siempre viven con esas medidas. Y son los que causan divisiones en la iglesia. Son los que nunca están contentos con nada. ¿Sabe por qué tipifica la avaricia aquí? Porque los amadores de sí mismos y los amadores de los deleites más que de Dios y los amadores del dinero más que de Dios nunca están satisfechos, nunca están contentos, siempre necesitan algo más. Nunca llegan a ese solaz de decir, ay, qué rico. Disfrutar, sino un hermano que escuché que me sirvió bastante de modelo de inspiración. Él se llama, está en YouTube, se llama Antonio Paniagua, no sé ni de dónde es, pero su palabra me gustó bastante, al estilo así de estos hombres como Adrian Rogers, sí, ese estilo. Y él dice algo respecto a los amadores de sí mismo y de los deleites más que de Dios. Dice, yo he visitado muchos países, yo digo, de pronto no vino a Colombia, porque esto que dijo, acá en Colombia se practica mucho. Bien, sobre todo me llamó la atención la cultura americana, aunque eso es muy propio también en Europa y eso, pero dice, me llamó la atención particularmente la cultura americana, porque el americano es un burro de trabajo. Te trabaja aquí, te trabaja allá, te trabaja allá, pero solo para conseguir dinero para los 2 días del fin de semana. En serio, porque está hablando de los placeres. ¿Él es paraguayo? Antonio Paniagua. Se lo recomiendo. Y él dice, el americano y el latino que se va allá también practica lo mismo. Miren, como burros, como bestias, pensando en la agenda del fin de semana, en los placeres. Y de alguien acá, Agustín Laje, que yo se lo mencioné también, que es un sociólogo, aunque no es cristiano, y habla en contra del aborto, en contra de la agenda gay, contra todo eso. Y él dice, la juventud de hoy, que él la llama la juventud idiota, porque vive así de los medios, le cree más a los medios que a Dios. ¿Sí? Van así. Él le llama la generación estúpida también. Y resulta que, dice, solamente se preocupan por conseguir bienes, trabajan para conseguir dinero, para el sábado y el domingo desbocarse como animales. Y como decía yo el domingo pasado, los jóvenes de hoy, usted los ve, hoy por ejemplo, usted los oye a la 1, 2 de la mañana, son llenos de licor, huelen a cigarrillo, huelen a droga, pero ellos, la mentalidad es, ojalá me pueda acabar todo el licor y toda la droga y todo el cigarrillo que hay en el sector y en la zona y en el país, porque son insaciables.
Por eso es que Pedro los llama como animales irracionales. Y los jóvenes en la iglesia, aunque no toman ni fuman, viven casi de la misma manera. Solo para los placeres y solo para los deleites de sí mismo. Ese es un peligro. Por eso es que les llueve fuego del cielo y no se dan cuenta. ¿Qué no se dan cuenta? El diluvio le viene y no se dan cuenta. Y esta generación maligna y perversa, de la cual el Señor nos está diciendo que en los postreros tiempos, como dice el Espíritu Santo, se levantaría una generación con estas características, no se da cuenta que el mundo se va a acabar en fuego y no le importa. Porque pareciera que su profecía es: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mire, eso es una profecía, hermanos. Y se está cumpliendo en la juventud, aún dentro de la iglesia. Solo placeres, solo placeres, solo placeres. Yo tengo derecho. A mí me gusta allí, y van por aquí, y no están contentos nunca. Por eso hay avaricia también. Es tremendo esto. Pero la particularidad de esa generación que está al borde del juicio es que ellos no se dan cuenta. Mire, Noé, ¿sabe cuántos años duró Noé predicándole a su generación? Los más pesimistas hablan de 120 años. Y he escuchado a algunos que dicen que hasta 140 años. Así que entre 100, póngale 100, para dar un número. Noé, lea Pedro, lea Judas y se va a dar cuenta, lea Hebreos y se va a dar cuenta, lea Génesis y se va a dar cuenta que Noé predicó durante 100 años a una generación que se parece a la que estamos viviendo nosotros. Y dice la Biblia así: y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y le agrego, sin darse cuenta. Y tuvieron ahí un testigo durante 100 años diciéndole, como dice el Señor: sed salvos de esta perversa generación. Esa es la característica de esas generaciones malas, malignas. No se dan cuenta que tienen el fuego, las bolas de fuego que van a caer sobre sus vidas y sobre su familia y sobre sus pueblos y sobre sus naciones, sino que viven así: comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué cosa tan tremenda? Porque no tienen cordura, como dice Salomón. Sigo leyendo. Discúlpeme, pero mi tiempo. Y dice: aborrecí mi trabajo porque no sabía que iba a heredar, quién iba a heredar mi gran fortuna. Esa sí era grande. Y sin saber si el heredero administraría bien esa fortuna. Y dice en el 21, 2:21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y rectitud, y que tener que dar su hacienda a uno que no trabajó en ello. Hermano, esto es vanidad y mal grande. Yo pregunto, todo lo que tú tienes y lo que has trabajado y por lo que todavía te afanas, ¿para quién será? ¿Será realmente para tus hijos? Asegúrate, porque eso no se sabe. Y en el capítulo 3 habló de que todo tiene su tiempo, ¿recuerdas? Todo tiene su tiempo. Te afanas tanto, te matas tanto, no te das cuenta que hasta tu vida tiene su tiempo. Tiempo de plantar, tiempo de no sé qué, tiempo de vivir, tiempo de cosechar, tiempo. Todo tiene su tiempo. Cuando nosotros vivimos sin tener en cuenta estos parámetros de que todo tiene su tiempo, nos afanamos. Ahí es donde viene el estrés. Porque ya, eso lo necesito ya, pero ya. Mañana es tarde. ¿Para cuándo lo necesita? Para antier. ¿Ah? Para ya. Porque es que necesito satisfacer ese deseo ya. Todo tiene su tiempo. Y dice en el
7:29, y a manera de conclusión, él dijo: "He aquí solamente esto he hallado". Oiga bien, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas, oiga, perversiones. Cuando yo desnaturalizo todo lo que es legítimo, significa la perversión. El culto a Dios, el trabajo, el sexo, los placeres de la vida. Cuando yo desnaturalizo lo legítimo, todo se convierte en pecado, en malo. Todo. Cuando lo saco de su orden natural o espiritual, como usted quiera. Cuando lo descontextualizo del propósito de Dios, todo se vuelve pecado, hasta lo legítimo, como trabajar, dormir, placer, tener cosas, todo. Todo es susceptible de corromperse, hasta mi conciencia. Entonces digo, esto hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo lo hizo? O sea, Dios hizo todo bueno. Eso lo veíamos hoy ya. Pero ellos se buscaron muchas, plural, perversiones. Como no están contentos con lo que Dios ha hecho, ni cómo Dios hace las cosas, entonces ellos quieren, algunos pretendiendo ayudar a Dios, caen en estas cosas. El fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Entonces, en una generación maligna y perversa, esto es muy bueno para nosotros. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, que si hubo un hombre que tuvo y amó los placeres de la vida más que Salomón, no creo. Otro ejemplo, a mí me gusta el de Job, porque Job tuvo todo lo que quiso también, y siempre le agregó que tuvo la bendición de Dios. Era un hombre temeroso, él cumplía esto, temeroso de Dios. Tuvo todo. Y cuando le tocó revisar su corazón a través de las palabritas de su señora, todavía retiene tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Casi una orden, ¿no? Porque no creo que se lo haya dicho con cariño. Porque esta mujer está dando un fastidio ahí. Está revelando lo que había en su corazón. Pero Job también le reveló su corazón. ¿Qué le dijo Job? Un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, que ni siquiera le atribuyó al diablo todo lo que le había pasado, siempre se lo atribuyó a Dios, cosa que no hacen los cristianos. Y entonces dijo, ¿qué le dijo? En una parte dijo, recibimos de Dios las cosas buenas y no también las malas. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Vaya, esa es la actitud nuestra cuando perdemos una uña, o nos roban una llanta, o el carro, o nos va caro. Esa es la actitud nuestra. Está demostrando gratitud, está demostrando templanza, está demostrando lo que dice Salomón ahí, cordura. Yo le temo que no es. Cuando vivimos en un tiempo en donde Dios, según el evangelio que se predica, la única función de Dios es bendecir, satisfacer mis egos y mis caprichos, no creo.
Estos dijeron, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. El todo. Cuando Dios no es un estorbo en lo que yo hago. Cuando Dios no es un cruce en mi agenda. Cuando Dios es primero en la vida. Entonces, un hombre como Job no fue que maduró en la prueba, mas Job ya venía sus tratos con Dios. Porque un hombre que conoce a Dios no actúa como actúan estos hombres que está revelando Timoteo. No actúa. Antes le echa la culpa a Dios. Espera a ver si me alcanza. Estoy reclamando mi tiempo todavía. Porque este hombre, Salomón, sabía, en términos ya cristianos, si Cristo no llena tu vida, eres un saco roto. Cisterna. No, deduzca nomás. No, pues, Si Cristo no llena tu vida, nadie es, como decía mi suegra, nadie, como dicen por ahí, nadie, como es la forma correcta de decirlo, jamás te saciará. Por eso andas como loco por ahí. A 80 rodar en el carro, a 1000 en la bicicleta, en la patineta, en el Transmilenio. No. Si Cristo no te llena, si Dios no te llena, si la presencia de Dios no te satisface, no es el objeto de mayor adoración, el que Él sea. ¿Qué es lo que pide, exige Dios? Dice por ahí una palabra que encontré en estos días. ¿Qué pide? ¿Qué exige Dios de ti? Que te complaces en Él. Que Él sea el objeto de tu culto y de tu adoración, tu mayor preocupación. Que Él sea el número uno en tu agenda. Que Él llene primero tu vida. Si Él llena tu vida, vas a vivir contento. Por eso dice Pablo, contento con lo que tenéis ahora. ¿Sí es el que dice eso? Sí, creo que sí. Contento con lo que tenéis ahora. ¿Saben qué significa eso? Que mañana puedo tener más. Y mejor. Que puedo cambiar de casa, que puedo cambiar de carro, que puedo cambiar de bicicleta, que puedo cambiar de trabajo. Pero si no estoy contento con lo que tengo ahora, es probable que eso nunca ocurra. Porque no hay gratitud en mi corazón. Yo a veces me pregunto lo de ¿por qué dan infartos? Porque uno se cuestiona. Cuando Dios lo trata a uno se cuestiona, uno se pregunta. Y si me hubiese muerto ese día, estoy vivo en milagro. Pero uno pensando en la vida, en las cosas, ¿qué tan apegados estamos a las cosas, hermanos? Apegados. Pero mire Salomón, mire Job, mire David. Tenían un concepto de Dios correcto, en donde sabían que Dios no solamente es la mayor riqueza, sino también la fuente de las riquezas. Cuando descubramos ese secreto, vamos a estar contentos. Repito, cuando Dios es tu mayor riqueza y la fuente de las riquezas, aquí vamos a encontrar a un Job y a un Salomón con cordura, pensando de la vida que las cosas son sencillamente cosas que Dios nos da, incluso para servirlo a Dios mismo, no a nosotros mismos, para que no terminemos siendo amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios. Mire, es que le voy a decir algo. Dios quiere evitar que nos volvamos en esclavos de nosotros mismos. Ni siquiera de otros, de nosotros mismos. De nuestros propios deseos, nuestros propios caprichos. Dios quiere evitarnos eso. Alguien dijo
que el desierto en Israel, ¿qué buscaba Dios al pasar a su pueblo por el desierto? Porque un desierto es sinónimo de ¿qué? Hermano, de todo, de escasez de todo. Pero él decía, el mejor lugar para aprender a depender de Dios es el desierto. Dígame si no fue verdad eso. Porque Dios, en su deseo de a que el pueblo lo amara y lo conociera a Él en primer lugar, y que Él es la fuente protectora, el que los guiaba, el que les proveía, el que los cuidaba. Acuérdense que ni siquiera la ropa se les dañó. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, se les empezó a romper la ropa. Pero los 40 años en el desierto, ni chaquetas, ahí las mujeres no tenían que coser, no tenían que hacer nada, ¿me entienden? Era el mejor lugar para aprender a depender de Dios, porque no hay nada. Y nosotros tenemos las cosas y nos engañamos pensando que dependemos de nosotros mismos. Esos son los amadores de sí mismos. Pues también en el desierto él les enseñó también a salir de la amargura, porque por 400 y pico años esclavos había mucha rabia en el corazón. Claro. Mira, quería liberarnos de esa mentalidad de esclavos. Porque aquí tipifica la mentalidad de esclavo. Cuando nosotros nos volvemos dependientes de nosotros mismos y de los bienes que tenemos, somos esclavos. ¿O no? Podemos amar a los hombres. No podemos. Esa palabra es muy clara. Entonces, Él quiere evitarnos que seamos esclavos de nosotros mismos, de nuestros placeres, de nuestros deleites. Entonces, no hay que confundir servir a Dios que servirnos a nosotros mismos. Porque ese es otro error que cometen los amadores de sí mismos. Y el Espíritu Santo revela que esta última generación, que es la que estamos viviendo, es peligrosa, amadora de sí misma, amadora de los deleites. Definimos otros términos afines, hedonista. El hedonista es el que solamente está preocupado por los placeres. Egoísta, narcisista. ¿Se acuerdan que Narciso se ahogó admirado de su belleza? Mirándose en el espejo. Eso lo miramos. Que ¿dónde se la pasan más las mujeres? En el baño. ¿Por qué? Porque hay un espejo. Las mujeres. Oiga bien, las mujeres, pero los hombres también son narcisistas. Filautos es la palabra, no es una distribuidora de carros, ¿no? Filautos es la palabra griega que define a un narcisista, un amador de sí mismo, un amador de los deleites más que de Dios. Filautos. ¿Qué tiene que ver algo con filial? Amor filial. Es homicida. La generación esta última es homicida, no tanto porque mata a otros, sino porque también se autoelimina. Se llama homicidio. No, suicidio. Es suicidio. Narciso se suicidó. Dice que la leyenda, porque esto es una leyenda que forma parte de la mitología griega, que Narciso se amaba tanto a sí mismo que hubo una mujer que cuando lo vio se enamoró de ella, pero él no estaba preocupado por el amor de las mujeres, porque se amaba demasiado a sí mismo. Él veía el amor de otros. Y eso pasa en la iglesia, en el amor fraternal. El amor de otros no les interesa, sino lo que ellos creen, lo que ellos piensan y lo que a ellos les gusta. Eso es narcisismo puro. Y esta generación es narcisista. La generación que más cosmético gasta, que más pintura gasta, es esta generación.
La generación en donde las profesiones mejor pagas son las que se practican en los salones de belleza y la de los psicólogos. Estudia psicología, porque es una generación loca, perversa. Es una generación que está en algún lado, el chip no les está funcionando bien. Averigüe y verá las ofertas de trabajo, en dónde están centradas las mayores ofertas de trabajo, en todo lo que tiene que ver con la electrónica, lo que tiene que ver con la belleza y lo que tiene que ver con los locatorios. ¿Cierto, mamá? ¿Cierto, doctora? Sí, bueno, una loca. Y la veterinaria, ¿verdad? Yo les decía que ahí donde estoy en el Chayo, donde hago las terapias, se me acercó una, creo que era enfermera, nunca la pude definir si era doctor, bueno, pero sabía de medicina y me dijo, yo veo que aquí no aparece en el prontuario, como le digo yo, la historia clínica. Yo veo que aquí no aparece que usted no ha ido al psicólogo ni ha ido a la, ¿cómo se llama? ¿Las comidas? A la nutricionista. Y yo estaba ahí, montaba en la máquina y le digo, ¿usted tengo cara de loco? Me dijo, no, ¿por qué siempre piensan eso? Me dijo, porque esa es la realidad. La gente, los doctores creen que los enfermos están neuróticos, están locos. Y efectivamente, esta sociedad, con este tipo de personas locas, peligrosas, claro que están de manicomio. No ven que la gente vive temerosa. Hasta la confianza en Dios se les perdió. Pues no digo que no hay que cuidarse, por supuesto. ¿Qué hace un cristiano a las 12 de la noche en la Caracas con 63? Pregunto, ¿qué hace? ¿Debería estar? A menos que sea una urgencia, ¿no es cierto? Pero en medio de una neurosis general, es por este tipo de cosas, por este tipo de personas. Y efectivamente me mandaron al psicólogo, hermano. Y parte del examen final que tengo que hacer en esta semana es rendirle cuentas a ellos de un cuestionario que ya lo vi, es casi una agenda así. Me van a hacer liberación. ¿En serio? Y eso lo hacen ellos, les toca hacerlo. Por imposición de la CPS y todo lo que usted quiera. Y si no, de pronto no pasa el examen, les mandan a hacer más terapias. Porque a ellos les interesa mucho cómo anda mi psicología. Porque han descubierto ellos que si a una persona le dio un infarto, es probable que por el exceso de estrés, el exceso de trabajo, el exceso de preocupaciones sea la causa, y ellos llevan estadística que de pronto el infarto. Esto no está lejos de la realidad, olvídese. Nuestra vida cotidiana puede estar enmarcada dentro de cosas que están fuera de la palabra de Dios. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Nos estamos preocupando demasiado. Y falta de fe. Dígame si eso no es falta de fe. Si yo estoy muy preocupado por mí mismo, si yo estoy muy preocupado por el futuro, si yo estoy muy preocupado por la plata, por los placeres de la vida, estoy en una forma desmedida, preocupándome por algo que sencillamente se llama falta de fe. Dependo de mí mismo, dependo de mis propios recursos, no dependo de Dios. Esa es la generación. ¿Qué hora es? Ahora sí me volé. Y dice, y digo, no está mal trabajar duro. Oiga bien, lo que voy a aclarar, no está mal trabajar duro, no está mal ganar dinero, no está mal tener bienes, pero aunque el dinero sirve para todo, también revela la Escritura que el amor al dinero o a las posesiones materiales es la raíz de todos los males, incluso los infartos, incluso los homicidios, incluso los suicidios. El amor al dinero. Entonces, hay que asegurarnos de que nada haga competencia al Espíritu Santo. Nada.
a Dios. Siempre los perdedores seremos nosotros. Aquí no le podemos echar la culpa a nadie. Es que siempre vamos a perder nosotros. Ahora, tampoco está nada mal, dígame si, está mal comer, beber, trabajar, descansar, pasear. ¿Está mal? ¿El pecado? No, pero lo que dice el trabajo, de todas las cosas, el joven que hace con todo, no, él dice no se olvide, pero ten en cuenta que Dios te va a hacer en cuenta todo lo que tú hagas. Toda cosa buena, mala, encubierta o no. Vuelvo a hacer la pregunta. Vuelvo a hacer la pregunta. Estamos hablando de los amadores de los deleites más que de Dios y de los amadores de sí mismos como fondo. Pregunto otra vez. ¿Está mal comer? ¿Está mal beber? ¿Está mal casarse? ¿Está mal comprar? ¿Está mal descansar? ¿Pasear? Y si hago de los placeres la máxima de la vida, ¿está mal? ¿Hay idolatría? ¿Mamón? Ah. Y si no está mal, ¿por qué Dios condenó a la generación de Noé? ¿Por qué Dios condenó a la generación de Lot? ¿Y por qué Dios va a destruir todo por fuego? Si no está mal. ¿Qué clase de Dios tienen los cristianos? Como decía un hermano. ¿Cuál es la rabia de Dios? Mi hermano decía así. ¿Cuál es la rabia de Dios con el hombre porque come, porque bebe, porque trabaja, porque pasea? ¿Es que Dios no quiere ver al hombre feliz? Es que esa no es la forma de obtener la felicidad. Esa es la pregunta que... Hágase esa pregunta, hermano. Si comer, beber, trabajar, casarse, darse casamiento, esas son... como en los días de Lot, como en los días de Noé. ¿Qué estaba haciendo la gente? Comiendo, bebiendo, casándose, comprando, vendiendo, trabajando como burro. Como burro. Si no es pecado, ¿por qué Dios los destruyó? Porque no estaba haciendo por la voluntad de Dios. Entiendo. Lucas 17, 26 y 29. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Oiga, estos tiempos. Observe bien. En el 26 dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Hasta qué? Si está leyendo, yo sé que está cansado, yo sé que quiere irse, yo sé que quiere que termine. No voy a terminar todavía. Porque este puede ser el último día. Dice, compraban. Bueno, pero bien que no entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Todos los que estaban comiendo, bebiendo, comprando, casándose y dándose en casamiento. Y pregunté ya, ¿eso es pecado? No, y aquí viene un juicio. En el mismo, dice, así mismo en los días de Lot, muchos años después. Revise, las mismas costumbres, comían, bebían, ¿qué más? Compraban, le agregó otra, vean. ¿Qué más? Le agregó esa. ¿Qué más? Le agregó esa. ¿Qué más? Edificaban, le agregó esa. Y yo le agrego, estudian, se divierten, hasta el día en que Lot salió de Sodoma. ¿Y qué pasó? Y llovió fuego y azufre. ¿Y qué pasó? Y lo destruyó a todos, la misma expresión. Aunque fue un juicio uno general y el otro parcial. Muy bien. Hay tres marcadores aquí. Tres. Porque dice, así será el día, en el 29, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La última generación, la última. En la última generación.
en donde están concentrados solamente en el placer, en el amor a sí mismo, en ser homicidas, en ser ladrones, en ser adúlteros, en ser fornicarios, en ser borrachos, en ser todo, etcétera, etcétera. Hay tres marcadores. El día en que Noé entró en el arca, el día en que Lot salió de Sodoma. ¿Sí vieron esos dos marcadores ahí? Y hay otro. El día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Eso lo revela la Escritura. Esas palabritas son claves. Porque definen un momento en donde hay un juicio de Dios y la gente no se da cuenta. Y Noé le predicó 100 años. No se da cuenta. O sea, esas son las mujercillas cargadas de pecado, dice la Biblia, que siempre están aprendiendo y nunca llegan conociendo la verdad. ¿Sí lo leyeron? O sea, escucha palabra, escucha palabra, escucha palabra, escucha palabra. Eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. El Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Eso no le agrada a Dios, eso no le agrada a Dios. Siguen esa falsa seguridad, como que son inmunes, como que a ellos no les va a llegar el juicio de Dios. Como que eso es para otros, como que eso es, como yo tengo vida por delante todavía, como soy joven o viejo, no sé, la excusa siempre es la misma. Pero aquí nos encontramos en unos marcadores de un juicio de Dios, de personas que están haciendo cosas legítimas, que son bendición y que están aprobadas por Dios. Y sin embargo, los destruyó a todos. A uno los destruyó a todos y a otro los va a destruir a todos. Esa es la connotación profética hacia adelante. Jesús va a aparecer en la nube del cielo hasta cuando el Hijo del Hombre aparezca y la gente va a estar haciendo ¿qué cosas? Lo mismo que en el tiempo del diluvio y lo mismo que en el tiempo del infierno. ¿Qué cree que va a estar haciendo la gente cuando Cristo vuelva? ¿Qué cree? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose el casamiento, comprando, vendiendo, viajando, divirtiéndose, amándose a sí mismo. Lo mismo, hermano, porque eso es cíclico el hombre. El hombre es cíclico para la maldad. La maldad es cíclica. Y mire, hermano, pero dése cuenta, mi hermano, mire. No sea fastidioso, no sea lambón, no sea metido. Hermano, pero no se da cuenta. Juegan y juegan y juegan con la misericordia de Dios y juegan con el pecado y juegan con la muerte y jueguen y jueguen. No se dan cuenta que vino el diluvio, vino el fuego, vino la muerte y se lo llevó. Porque la vida para ellos es un juego. Porque la vida para ellos es una rumba. ¿Me entiende? La vida para ellos es comer y beber. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Que no se le convierta eso en una profecía, hermano. De manera que, aquí dice la Escritura, hasta el día que el hombre va a venir, el Hijo del Hombre va a venir y se manifieste, aquí va a ser el acabose. ¿Y sabe por qué estoy demorándome? ¿Y sabe por qué estoy enfatizando y sobreenfatizando el domingo y el domingo y el domingo y el domingo y el domingo? Porque el Señor no me ha querido sacar de aquí de esto. Yo he querido, pero no he podido. Porque el Señor dice, es que es el último tiempo. Insiste, predica, a tiempo, fuera de tiempo. Exhorta, anima. Porque el Señor no solamente dice señala, sino exhorta, anima, ábrele los ojos como puedas, si puedes, si no los abre el Espíritu Santo, yo tampoco voy a poder. Y entonces, para que, como me acuerdo había un humorista chileno que se llamaba Eber Castro, creo que era chileno, sí, chileno, él decía, no le pasó al pobre, pero loca. Se le dio, se le vendió, se le recomendó que si salía a la calle sin mirar para los lados
Le iba a pasar una aplanadora por encima y lo iba a destripar. Ese era el famoso, era todos los días, escuchaba uno del Castro por radio, ese tipo no era para televisión, de que había un pera loca que se le advertía, se le dijo, se le recomendó, se le mandó un chat, que si pasaba a la calle, lo iba a pasar el carro y lo iba a matar. Y así andan, en la iglesia también andan así, comiendo, bebiendo, trabajando, divirtiéndose, casándose, dándose en casamiento. Ahora, eso no está queriendo decir que los que se van a casar no se casan, eso no está diciendo eso. Eso no hay que interpretarlo así. Esa profesión es No es para eso, porque eso induce a la irresponsabilidad. No se arrepiente. No. ¿Sabe cómo es que hay que vivir la vida? Mire, hermano, haga lo que tenga que hacer. Si está de novio, si está en el altar, si está de luna de miel y viene el Señor, gloria a Dios, hermano. Haga lo que tenga que hacer. Si mientras va en el carro, mientras va para el trabajo, mientras lleva el niño al jardín o lo recoge, no sé. O sea, cada uno de nosotros debemos ocuparnos en hacer lo que toca hacer, como los siervos que el Señor dijo que hay que hacer, estar en su lugar, no estar como la vivienda en el lugar equivocado, haciendo la voluntad del Señor, teniendo temor de Dios en el corazón, diciendo, uy Señor, esto es para mí, esto viene pronto, Señor. Y como cada día está más cerca de nosotros la redención, que cuando creímos, o dígame si ayer no estábamos más lejos que hoy, y esta mañana no estábamos más lejos que ahora. Entonces hay que vivir la vida con esa premura, sin afanarnos, pero con la expectativa de que esta generación se puede caer, le puede venir fuego del cielo, y sin embargo no darse cuenta de que lleva a alguien 100 años como Noé, diciéndole, ojo, 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 ojo. ¿Y sabe cómo era la predicación de Noé? Dios va a destruir con un diluvio. No llovió en Texas. Y más encima, y agréguele, los burladores, aquí están los burladores, ¿no es cierto? Aquí dice los burladores. El viejito se le rodó la teja al viejito Noé. Y es que haciendo un barco, mucho rojo. un año poniendo un palito, ¡guau! Ya está en la montaña. Como Heriberto. ¿Ah? Y mire, 2 años, otros palitos más, y ahora involucró a la familia completa, a Sam, Cam y a Jafet, y ahora las mujeres de ellos, 10 años, 20 años, 100 años. Así es hoy. De pronto no es poco tiempo porque no alcanzamos ni a una generación de 100 años. Pero la actitud es la misma. Y Pedro lo dice, los burladores, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde? Llevan años diciendo que Jesucristo viene, ¿dónde está? A ver, ¿dónde anda? Yo no lo veo. Yo no lo veo. Y mientras tanto, ¿qué están haciendo? Bebiendo, trabajando, casándose, teniendo hijos. Bueno, ya no tienen hijos ahora, sino perros. Dándose en casamiento. ¿Qué más? Y creo que ahora sí va a terminar. Es decir, que solo los apercibidos se dan cuenta, porque los demás están tan distraídos que solo verán la bola de fuego caer del cielo, pero ya será demasiado tarde. Miren, las parábolas de la Virgen. Todas las parábolas que el Señor dio, que son relativas a la segunda venida, eran para advertir que el novio ya viene y que hay que tener el aceite con las lámparas. Todo eso ilustra lo mismo. Advertencias,
de que no pienses que Él se demora no sé cuántos años. ¿Qué estaba haciendo la gente entonces en los días de Noé y en los días de Lot? Repita conmigo, comiendo. ¿Usted qué está haciendo? Bebiendo. ¿Usted qué está haciendo? Casándose, comprando, vendiendo, trabajando, estudiando, edificando, plantando, recogiendo la cosecha, etcétera, etcétera. ¿Qué estaremos haciendo cuando el Señor Jesús regrese en las nubes del cielo por segunda vez? Pues lo mismo, comiendo, bebiendo, casándose, comprando, vendiendo, ocupando los placeres, sembrando, cosechando, durmiendo, estudiando, paseando, Viendo los partidos. viendo el partido, divertirse, ¿entiende? Entonces, la pregunta final es, si no es pecado comer, dormir, trabajar, beber, casarse, comprar, plantar, cosechar lo plantado, etcétera, 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 entonces la pregunta es, ¿por qué Dios los destruyó? Ese es el dilema final. Porque no, de aquí no podemos irnos sin esa respuesta. Si no es pecado, ¿por qué Dios lo destruyó? Porque no tenían a Dios en primer lugar. Si no me dicen, no salgo de acá porque esa es mi obligación hoy. ¿Por qué? Porque no tenían temor de Dios. No confiaron en él. Todas esas son respuestas verdaderas. Son verdaderas. Pero no es la respuesta. La que nos lo aglutina todo y te da a ti. Por eso fue que Dios lo destruyó y lo va a destruir en la última generación maligna y perversa. Se lo digo porque la cooperativa se enfría. Por la forma de trabajar, la forma de comer, la forma de beber, la forma de placeres, la forma de vender, la forma de cosechar, la forma. No es el acto en sí mismo, la forma. Porque ya vimos que no es pecado. Todos esos verbos es por la forma. ¿Comer es malo? No. ¿Y comer en exceso? Glotonería. ¿Exceso es malo? No. ¿Y si se saca del contexto del matrimonio? Adulterio. El adulterio, claro, tipifica la fornicación, si es en el caso de los jóvenes, no casados o no casados. Entonces, fíjense, ni el sexo, ni el trabajo, ni comprar, ni vender, ni comer, todo es lícito. Dios lo mandó, esta mañana lo veíamos también, ya Nelson predicó sobre eso. ¿Lo veíamos o no? Nos vio el trabajo como una bendición, no convierta tu trabajo en una maldición. El sexo es legítimo dentro del matrimonio, no saques el sexo fuera del matrimonio. Nadie debería tener relaciones sexuales si no está casado. No lo saques de ahí, para que no tipifique ni la perversión, ni la orgía, ni la sodomía. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo lo legítimo, cuando se sale de lo natural, se convierte en pecado. Y por los pecados sí destruye Dios al hombre. Entonces, la gula, el dinero, los bienes, la avaricia, el amor al dinero, ¿se dan cuenta? Entonces, la forma. Algunos dicen la mentalidad. Otros dicen espíritu con el que hacemos las cosas. Si no es para la gloria de Dios, chao. Se daña todo, trabajo, sexo, familia, todo se daña. Terminé. Entonces, nunca el hombre se da cuenta cómo actividades legítimas se convierten en pecado y traen el juicio de Dios. El problema es que el hombre no se da cuenta. Siempre el hombre va a decir, mire,
como son amadores de sí mismos y solo piensan en yo creo que eso está bien. Yo no veo ningún mal en eso. Nunca ven el mal, nunca lo ven. A mí me parece que eso está bien. Yo creo que eso no es pecado. Esa es la actitud de las personas que no tienen temor de Dios y que no se dan cuenta que están al borde del juicio, que están al borde de la tumba y resulta que la palabra ya está dicha y no le han parado bolas. Parece, por favor, no digo más. No, prefiero el otro domingo algo más. No. Y no le den atención de esto, pero es que, hermano, los amadores de sí mismos también están